En el video anterior hablamos acerca de la controversia que existe acerca de utilizar o no utilizar apoyos visuales. Vamos a suponer que vamos a utilizarlo, ya decidiste tener tus presentaciones. Los apoyos visuales los podemos clasificar en varios tipos. Podemos utilizar las diapositivas, videos, rotafolios y pizarrón. Vamos a ver algunos detalles de cada uno de estos apoyos visuales, cuándo los puedes utilizar y bajo qué condiciones para evitar que sean distractores. Precisamente tienen que ser un apoyo visual y no un distractor. Dentro de las diapositivas, que es lo más común que se utiliza cuando hablamos de presentaciones, tenemos al conocido PowerPoint, que ya es el veterano de las presentaciones, y en los últimos años se ha ganado un terreno Prezi, donde ofrece una mejora o una novedad en cuanto a las presentaciones. También Google ha entrado a esta competencia con su software de presentaciones. Existen actualmente una gran cantidad de software especializado para que puedas hacer presentaciones visuales. Dentro de los que son de paga están los de Corel, están los de Adobe. Sin embargo, no importa cuál utilices, tienes que ajustarte a ciertas reglas, tienes que ajustarte a ciertos normamientos para evitar que sean distractores. Vamos a ver el resumen más adelante. Te voy a comentar, mientras tanto, que hablando de diapositivas, tenemos 4 estilos preferentemente. Tenemos el estilo Godin, el Takahashi, el Lessig y el estilo Monta. El primero de ellos, el estilo Godin, como lo puedes ver aquí. Se trata de poner una sola imagen muy grande y quizás una letra o un pie de foto con muy pocas palabras, o pueden ser solamente una o dos palabras, o incluso ninguna, que sea simplemente la foto. Tiene que ser una foto, obviamente, que esté hablando acerca del tema. Bueno, en este caso te presento una foto de una de tantas conferencias que he impartido. Pero básicamente es la imagen y tú te refieres a la imagen o estás hablando con respecto a la imagen. El método Takahashi, como lo puedes ver ahí, tiene que ser con poco texto, es un texto muy grande que se pueda ver. Y generalmente se utilizan una gran cantidad de diapositivas porque se van pasando una tras otra, y aquí lo importante es que la audiencia, tu público, esté más atento a lo que dices, a lo que explicas, porque la información, la mayor información y de mayor calidad la das tú la ofreces mediante el habla. En las de presentaciones de estilo Takahashi, solamente se ponen unas 2, 3 palabras, 4, como lo estás viendo ahí, con textos muy grandes, como te decía. Y tenemos el método Lessig, que es una combinación del Godin y del Takahashi. Reúne ambas características, reúne la característica de tener una foto, como la puedes ver aquí, una foto grande, que es otra de las conferencias que he impartido, y texto con poca cantidad de letras. Es un estilo dinámico, también pasando diapositivas una tras otra. Como te habrás dado cuenta, en este curso he utilizado básicamente 2 estilos, el método Lessig y el método Godin, el método Takahashi. El método Lessig es prácticamente cuando te pongo diagramas y te pongo diagramas, fotos o imágenes, y a un lado pues algún breve texto explicando o tratando de dar una explicación sobre el diagrama que se expresa y obviamente relacionado con el tema. Y el método Takahashi, que es esta presentación que estás viendo, con excepción de una o dos diapositivas, la mayor parte de la presentación te vas a dar cuenta que son puro texto. Y el método Monta. ¿Sabes cuál es el método Monta? ¿A qué se referirá? Ya vimos imágenes, que es el método Godin, ya vimos el método del texto, que es el método Takahashi, y ya vemos el método combinado Godin y Takahashi, que es el método Lessig. ¿Y cuál queda? ¿Cuál es el que queda entonces? Justo lo que estamos haciendo. El método Monta implica colocar una pregunta a la vista de la audiencia mientras se va desarrollando un poco el tema. Y al final se desvela o se revela lo que ha estado oculto durante ese tiempo. Entonces este método es también para mantener la atención a base de preguntas del público,
donde se les invita a que reflexionen, a que ellos mismos encuentran las respuestas o durante la charla se va dando la respuesta y finalmente se quita lo que se está cubriendo para mostrarlo. Estos son los 4 estilos, obviamente tú vas a adaptar a tu propio estilo, puedes hacer alguna combinación de estilos y así tener una presentación. Lo que sí es importante es que reduzcas al mínimo las animaciones, porque muchas veces en vez de ser atractivos visuales son distractores. Son tan atractivas las combinaciones de efectos, de sonidos, de visuales, de música, de movimiento, que pueden resultar un distractor. Por eso es que hay mucha gente que no le gustan las presentaciones tipo Prezi, por lo mismo que generan distracción. Pero bueno, también esto ya queda mucho al diseño de cada quien y al gusto. Que sean pocas palabras, de tamaño grande para que se puedan leer bien. Se recomienda utilizar mínimo un tamaño 18 o 20 para presentaciones en diapositivas. También evitar el uso de tablas muy grandes. Si tienes tablas con datos que estás utilizando para ejemplificar algún trabajo científico, algún trabajo estadístico, mejor es utilizar un gráfico. Si tienes una gran cantidad de datos, lo más recomendable es que utilices gráficos para poder exponerlos. Evita clavarte en las diapositivas, evita estar leyendo. Las diapositivas no son para ti, eso tiene que quedarte muy claro. Las diapositivas no son para ti, son para tu público, para que a tu público le quede más claro, para que sea algo atractivo, para que tu público ejemplifique o visualicen ejemplos de lo que tú estás diciendo. Entonces evita estar leyendo lo que hay en las diapositivas. Evita saturarlas, por lo tanto, de información. Si vas a desplegar mucha información, pues es mejor dividirla en 2, 3, 4 o las diapositivas que sean necesarias. En cuanto al tipo de letra, se recomienda que sea una letra simple y sencilla de ver desde lejos. Te voy a comentar que tengo un hermano que una vez me dijo que yo le había presentado un trabajo y me dijo que evitara, por ejemplo, el uso de la letra Times New Roman, porque esas pestañitas, esas pajuelitas como que le salen de las letras, para una persona que utiliza lentes, se confunde y hace que las letras se vean borrosas. Entonces, yo te recomiendo el uso de la letra Arial, principalmente, porque es una letra plana, sencilla, que se puede ver perfectamente bien. Evita también una combinación de diferentes tipos de fuentes. Cuanto más simple y sencillo sea, mucho mejor. Y también hay que tener cuidado con los contrastes de colores. En las pantallas de los dispositivos, por ejemplo las computadoras o las tabletas, puede ser que algunos colores se vean muy bien, puede ser que se vean bonitos, que haya contraste, pero a la hora de proyectarlos, te aseguro que va a cambiar. Ejemplo, fondos rojos o letras amarillas, o al revés, fondo amarillo con letras rojas o naranjas. Esos fondos, esa combinación de colores no se ve cuando ya la proyectas en una pared o en una pantalla. En la pantalla de tu computadora sí se ve y hasta se ve bien, pero ya cuando utilizas un proyector para proyectar, válgase la redundancia, en una pantalla o en una pared, esos colores ya no. Entonces te recomiendo que pruebes tu combinación de colores con un proyector como si lo fueras a hacer ya en vivo para evitar sorpresas desagradables. Recuerda, los apoyos visuales son justamente eso, apoyos visuales. No es toda la conferencia, no es todo el curso lo que vas a colocar ahí. Evita que sean tu guía. Habla hacia el público. Evita clavarte, evita estar leyendo constantemente todo lo que está pasando allí. Tienen que ser simples, sencillos y tipografía legible, como te decía hace un momento. Te recomiendo la letra Arial o la letra Gothic también, la sans serif, que también son letras planas, son letras sencillas. Espero que esta breve guía de cómo utilizar tus diapositivas, tus videos, tus prácticas interactivas te sean de utilidad y lo tomes en cuenta a la hora de hacer el diseño.